Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Paula Andrea Galindo Pavón y hoy los voy a acompañar en la tutoría denominada Conoce los esfuerzos y reacciones en estructuras. Esta tutoría está dispuesta para aquellos estudiantes que están cursando segundo semestre del pregrado en arquitectura, pertenecientes a la Facultad de Arquitectura y Artes en el programa de tecnología y que están inscritos en el curso de sistemas estructurales y detalles. Bien, pues inicialmente darles a todos una calurosa bienvenida a esta tutoría. La idea pues es que aquí podamos aprender y digamos enfatizar un poco más en esta temática que va a ser un componente principal dentro del curso y pues la idea es que aquí podamos asimismo también realizar unas actividades para pues apropiar pues, todos estos conocimientos. Les estoy compartiendo una pequeña presentación en donde pues vamos a abordar cada una de las temáticas. Como bien pues todos saben, las estructuras están destinadas siempre a soportar cargas externas sin deformarse o romperse. Sin embargo, pues digamos que al soportar todas estas cargas externas se generan unas fuerzas internas a las que se denominan esfuerzos, que pues es el tema que vamos a tratar más a profundidad. El propósito de aprendizaje de esta tutoría es identificar los 5 tipos de esfuerzos a los que las estructuras pueden estar sometidas y de esta manera ustedes estudiantes podrán determinar qué tipo es, la forma en cómo actúan las fuerzas sobre los elementos y así pues digamos que aplicarlos en casos de la vida real, cuando pues ustedes ya se encuentren ejerciendo su profesión. Bien, vamos a iniciar con la exposición del tema. Inicialmente, pues la idea es preguntarnos qué es una estructura. Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que pues tiene, digamos, un objetivo de soportar fuerzas que actúen sobre ellos. Entonces aquí vamos a poder ver una imagen, digamos que este es el tipo de estructura más comúnmente utilizado, que es un sistema aporticado. Aquí podemos ver los dos elementos que la componen, que son las vigas y las columnas. Bien, entonces vamos a definir también qué son las fuerzas. Las fuerzas son todas aquellas, valga la redundancia, acciones que puedan deformar algún cuerpo, ya sea que esté estático o en movimiento, a lo cual se le denomina un efecto dinámico. Estas fuerzas, digamos que dentro de la profesión se le denominan las cargas a las que pues digamos que soportan las estructuras y vamos a poder visualizar qué tipo de cargas pues afectan a las estructuras. Tenemos entonces en primera instancia las cargas muertas, que son todas aquellas que digamos que no varían dentro, digamos que son cargas que siempre va a soportar la estructura, entre ellas pues digamos que su propio peso y también cuerpos, digamos, que no vayan a tener, digamos, que ningún tipo de movimiento, que sean estáticos. Y en una segunda instancia tenemos las cargas vivas. Estas cargas, digamos que sí pueden variar en la estructura con el paso del tiempo, es decir, las personas que lo ocupan, la fuerza del aire, la fuerza del agua, entre otros. Bien, digamos que ya haciendo como una breve explicación de estas temáticas iniciales nos lleva a determinar qué son los esfuerzos. Los esfuerzos son el conjunto de fuerzas a la que es sometido un cuerpo como consecuencia de las cargas que actúan sobre él y pues la interacción de estas partículas con el de dicho cuerpo sobre otras. Es importante pues que tengamos en cuenta que para mantener la forma y la estabilidad las estructuras reaccionan a una fuerza de igual magnitud pero en sentido opuesto para pues digamos que no vayan a sufrir digamos que ningún tipo de daño. Esto pues se anuncia en la tercera ley de Newton o la acción de acción y reacción que aplica para todos los sistemas estructurales. Ahora bien, vamos a encontrar 5 tipos diferentes de esfuerzos estructurales que pueden afectar sobre diferentes elementos.
¿Listo? También pues vale aclarar que incluso un elemento puede soportar diferentes esfuerzos a la vez de manera simultánea. Entonces aquí los podemos ver, son 5 diferentes. El primero es tracción, compresión, flexión, torsión, corte o cisalla. ¿A qué se refiere la tracción? La tracción es un esfuerzo que tiende a estirar la estructura. Entonces aquí podemos ver en esta imagen, las flechas pues nos indican que se está generando este tipo de fuerza y pues que finalmente pues logran estirar la estructura de su estado inicial. Entre ellos pues podemos ver ejemplos como las cadenas de un columpio o el cable de una grúa. El esfuerzo de compresión es el que tiende a comprimir la estructura. En este caso en la imagen pues podemos evidenciar que las flechas digamos que generan una fuerza contra como tal la estructura, digamos en estas dos direcciones que tienden a comprimirla. Entre digamos los ejemplos que podemos encontrar, las patas de una silla o como bien lo mencionamos inicialmente, el sistema de columnas. El tercero es la flexión, que es cuando una acción tiende, o una fuerza tiende a doblar la estructura. Aquí podemos encontrar esfuerzos como el tablero de una silla, los suelos en los edificios o el brazo de una grúa. Y podemos evidenciar también en la imagen que, digamos, en este caso es un elemento vertical al cual se le aplican cargas, tanto, digamos que de manera vertical, desde la parte inferior y la parte superior. El cuarto es el esfuerzo de torsión. Este tiende a retorcer la estructura, digamos que a girarla. Aquí podemos ver ejemplos como el eje de un destornillador, una llave al girar o el eje de un grifo. Y pues podemos ver en la imagen también cómo se gira o se torna esta estructura al aplicarle una fuerza. Y el último es el corte o cizalla. En este esfuerzo, digamos que la acción tiende a cortar en dos la estructura. Aquí podemos ver en la imagen cómo se genera, digamos que un fraccionamiento de estas dos secciones a lo que se le llama pues el esfuerzo de corte. Como ejemplos podemos encontrar el papel cortado con tijeras o un tornillo que soporta un cuadro. Para adentrarnos un poco más, vamos a mostrar aquí un ejemplo adicional, que son los ejemplos, digamos, de esfuerzos en una barra de gimnasio. Entonces aquí podemos evidenciar primero en los soportes que tienen un esfuerzo vertical y sufren un pequeño aplastamiento. Al girar la barra también puede, digamos que girarse o torsionarse ligeramente o se puede flexionar por el peso. También digamos que uno de estos soportes podría romperse o cortarse cuando el gimnasta pues digamos que ponga su peso sobre esta barra. Y por último los tirantes que están sosteniendo a este pilar principal pues digamos que también se ven sometidos a un esfuerzo de estiramiento. Otros ejemplos que también podemos encontrar, digamos que en el ámbito de la arquitectura, son las columnas en edificios. Estas columnas están diseñados para soportar cargas verticales como el peso de los pisos superiores, pero también deben flexionarse ligeramente para adaptarse a movimientos sísmicos o cargas dinámicas como los mencionamos inicialmente. Encontramos también pilares en puentes que soportan la estructura y experimentan esfuerzos de compresión debido a las cargas que actúan sobre ellos. Encontramos los elementos de arcos que también experimentan esfuerzos de compresión para mantener la forma curvada de la estructura. Encontramos muros de contención en los que digamos se aplican esfuerzos de compresión debido a la presión del suelo que intenta empujarlos hacia adentro. Tenemos el deslizamiento de las placas tectónicas en el que se genera un esfuerzo de cizallamiento o de corte, digamos en geología, en el que la corteza terrestre pues, se desplaza horizontalmente en dirección opuesta. Y por último ejemplo tenemos las vigas en puentes. En este caso pues digamos que se crean o se soportan esfuerzos de flexión para que digamos que al pasar los carros pues con el peso y el movimiento de ellos pues la estructura no digamos que no colapse.
Bien, espero pues que hasta el momento el tema esté siendo claro, porque digamos que ahora les voy a explicar una actividad de aprendizaje que vamos a realizar dentro del foro. La actividad se llama colapsos de estructuras. Como lo mencioné, pues es de tipo colaborativo, y el objetivo de esta actividad es pues reforzar obviamente los conceptos de los diferentes tipos de esfuerzos de las estructuras en construcción, que podamos desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y pensamiento crítico, y fomentar el uso de herramientas digitales. Entonces, dentro de los pasos para realizar esta actividad, el primero es organizarnos en grupos de 3. Yo como tutora pues les voy a estar acompañando a cada uno de ustedes para pues cuando me presenten el documento final poderles digamos que realizar una retroalimentación correspondiente. Una vez ya tengan organizados los grupos, lo que van a hacer en primer lugar es buscar información sobre diferentes casos de colapsos de estructuras. Allí la idea pues es que, no sé, a través de videos que encuentren o información en internet puedan identificar el tipo de cargas a las que estas estructuras están inicialmente sometidas. Aquí es importante que podamos describir las cargas vivas y las cargas muertas. Y en un tercer momento, identificar los esfuerzos a los que se somete la estructura. Y por último, mencionar las posibles fallas que pues llevaron al colapso de la misma. Listo, una vez ya hayan, digamos que generado este tipo de pasos, la idea es que al final entre los grupos pues puedan realizar una presentación en donde se evidencie toda esta información descrita y la publiquen en el foro dispuesto para esta unidad. Ahora bien, les voy a compartir un link. De todas maneras, voy a hacer la actividad con ustedes, este tipo evaluativo, para que podamos validar si la información que les presenté anteriormente, pues digamos que la lograron entender y apropiar adecuadamente. Entonces tenemos una primera pregunta, dice ¿cuántos tipos de esfuerzos se identificaron en el curso? Tenemos 3 opciones de respuesta, 3, 5 y 6. Y la opción correcta es 5. Aquí tenemos una serie de tarjetas que la idea pues es que las enlacemos a cada una de las categorías. Entonces la torsión es un esfuerzo, el peso del agua es una carga viva, el viento es una carga viva, el corte es un esfuerzo, la flexión es un esfuerzo, la tracción es un esfuerzo, el peso del mobiliario es una carga muerta, el peso de la estructura es una carga muerta, la compresión es un esfuerzo y las personas son cargas vivas. Bien, obtuvimos el puntaje correcto. Aquí vamos a enlazar los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna B. Entonces, tiende a cortar en dos la estructura. Ese es el esfuerzo de corte. Tiende a doblar la estructura. Es el esfuerzo de flexión. Tiende a comprimir la estructura. Es el esfuerzo de compresión. Tiende a retorcer la estructura. Es el esfuerzo de torsión, y tiende a estirar la estructura, es el esfuerzo de tracción. Bien. Y por último, tenemos esta pregunta: seleccione qué opciones pertenecen a un esfuerzo por cizallamiento. En este caso, pues de los ejemplos que mencionamos anteriormente en el desarrollo de la temática, son estas dos opciones. Vamos a darle a enviar y las tuvimos correctas. Bien. Por último, para concluir esta tutoría, tenemos pues 2 puntos a resaltar. El primero de ellos es que los esfuerzos como tensión, compresión, cizallamiento, flexión son fuerzas internas que actúan sobre los elementos estructurales debido a las cargas externas. Es importante pues que un diseño estructural considere todos estos esfuerzos y se asegure de que los elementos estructurales y todos los materiales que vayan a utilizar puedan resistirlos sin fallar. Y el segundo punto es que al analizar los esfuerzos de una estructura, los ingenieros o arquitectos pueden identificar qué puntos débiles tiene la estructura y tomar medidas para reforzarlos. Esto pues es especialmente importante para estructuras que están expuestas a cargas dinámicas,
como el viento o los sismos, ya que pues digamos estas pueden suceder de un momento a otro y pueden generar un colapso repentino. Bien, les voy a presentar aquí la bibliografía de pues de donde obtuvimos toda la información que les presenté el día de hoy. Y por último, pues agradecerle a todos ustedes por el espacio y tiempo brindado para poderles compartir este tema. Espero pues que lo hayan podido asimilar y que les sirva para poder desarrollar el resto del contenido del curso. Muchísimas gracias. Recuerden que soy la tutora Paula Andrea Galindo.